A todas y todos, buenas tardes a nuestro distinguido grupo panelista, Alberto Quintanilla, Eduardo Darián, Indira Huelca, doctor Nicolás Lich, vicedecano de investigación de la facultad. Hemos decidido realizar la apertura del año académico con una problemática actual, de la cual todavía no hemos salido, que tiene como título el movimiento social y la situación política en el Perú. Obviamente todo esto está conectado con lo que ha pasado en estos últimos meses, las muertes trágicas, la violencia política, entre otros factores, y creo que es pertinente desde la Facultad de Ciencias Sociales que pensemos sobre lo que está ocurriendo en el país y cómo vislumbramos el futuro y cómo podemos ser agentes de cambio. No quiero hablar más porque creo que todos ustedes están más interesados en escuchar a los panelistas que a mí mismo. Yo sé algo del siglo XIX, menos del siglo XX y aún menos sobre el siglo XXI. Y no me atrevo a predecir tampoco el futuro, porque veo el pasado de modo equivocado. Entonces el futuro ya prefiero no dedicarme a pensar de qué trata. Bueno, muchísimas gracias y les dejo con el doctor Nicolás Lich. Bien, gracias Cristóbal. Tenemos entonces nuestra apertura de año académico hoy día. Ya empezamos antes de Semana Santa, pero consideramos mejor que hubiera una mayor cantidad de estudiantes y de profesores para poder tener este evento. Como señaló Cristóbal, hemos creído muy importante que el evento sea sobre la situación actual, que todavía sacude al país, ¿no? Y para eso hemos invitado, tenemos en primer lugar a la socióloga Indira Huelca, sanmarquina, formada en esta facultad, que ha sido congresista de la República. Tenemos al doctor Eduardo Darián, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, y que ha escrito extensamente sobre la situación política peruana, latinoamericana. Y también con nosotros a otro sanmarquino, al sociólogo, abogado y economista Alberto Quintanilla, ¿no? También formado en San Marcos y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos conocemos hace varias décadas con Alberto, y que ha vivido en estos no solo últimos años, sino también décadas en Puno, entre las ciudades de Juliaca y Puno, donde desarrolla su ejercicio profesional. Bueno, tenemos con este distinguido panel 2 vueltas, una primera vuelta de 20 minutos, una segunda de 5 y eventualmente, si quedan energías e interés al final, algunas preguntas. Vamos a seguir en el orden de la mesa. Entonces empezaría el doctor Eduardo Darián. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un honor estar aquí. Muchas gracias por haber pensado en mí para estar en esta mesa. Hay gente que quiero y admiro mucho. Gracias a Nicolás, gracias a Cristóbal y gracias a ustedes por venir. Yo he preparado algunas ideas, pero les soy franco, son ideas algunas más sentimentales que racionales. Creo que yo acostumbrar a escribir una columna todas las semanas y hace un tiempo me cuesta escribir, es difícil escribir. Creo que cuesta escribir porque uno siente que cualquier amago de no terminar pesimistamente queda como ingenuo, ¿no? Siente que al final lo que uno diga suena, eso no va a pasar en este contexto político y por eso es político. Y cosa que no pasaba
no me pasaba hace mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, y espero transmitirlo en esta conversación, creo que hay un poco de parálisis en todo esto, ¿no? Porque no es que estemos frente a titanes todopoderosos que nos tengan acorralados, sino que es una suerte de sentimiento de derrota fuerte que hace difícil pensar salida, ¿no? Entonces, a ver qué les parecen estas ideas que estamos viendo. Lo primero es que creo que estamos ante, de alguna manera, es como que el siglo XX entero nos hubiese caído encima desde diciembre hasta este mes, digamos, ¿no? Y no porque estoy minimizando lo que pasó con el gobierno de Pedro Castillo y sus problemas, sino porque creo que lo que se ve desde noviembre en adelante es algo muy horrible, ¿no? Estamos viendo una partición nacional con, si ustedes leen ese texto de Flores Galindo sobre la democracia y el pensamiento autoritario del Perú, ve la descripción de una Lima alejada del resto del Perú, poniendo barreras, un Perú que no se comunica, discursos nacionales que no se reconocen, la posibilidad de 50, 60 muertos en circunstancias clarísimas de abuso de la fuerza, nos lleva a los 80 y a momentos que uno pensaría solamente en noviembre del 2020 con las muertes de Inti y Brian, que no es que uno fuera ingenuo, no es que uno diga no, en el Perú podría morir gente sin que haya reacciones políticas fuertes, lo hemos visto en otras protestas, en otros espacios. Pero lo que vimos en noviembre del 2020 es una reacción muy clara frente a la acción fuerte contra personas que protestan. Y esta vez ha sucedido ello, está la evidencia, está todo. Y sin embargo, no ha habido una reacción nacional, más bien ha habido como estos alejamientos, ¿no? Entonces creo que estamos ante una situación de quiebre nacional muy profundo, muy difícil, y en todo esto uno no observa ni discursos ni iniciativas nacionales que acerquen o busquen construir espacios, o que puedan, porque las que hay se quedan cortas, con estas enormes brechas que se han construido, ¿no? De alguna manera, por razones que voy a decir después, el gobierno ha logrado sobrevivir esto, no tanto por su poder, no tanto por la sola represión, que también cuenta, sino en parte por esta brecha, ¿no? O sea, un sector importante de Lima, del norte, ha dicho, no te apoyo, en las encuestas no se ve un apoyo al gobierno, pero tampoco voy a unirme a la crítica y a la protesta. Hay una parte importante. Y en los lugares donde se está dando esta crítica muy sentida, muy golpeada, muy ofendida, no llegan, ¿no?, a conectar con el resto del país, ¿no? Entonces creo que no es exagerado. Acá me conocen bastante, no suelo ser dramático en mis enunciados ni en nada, pero sí creo que estamos en un momento de crisis nacional, tanto por lo que estamos viviendo como por la ausencia de discursos que hagan posible acercar estas divisiones, situaciones, ¿no? Eso para comenzar. Luego, claro, la pregunta que me planteaba para esta noche es cómo terminamos llegando a este estado de cosas, ¿no? ¿Cómo hemos podido llegar a lo que estamos viviendo desde los últimos años? Y no quiero que esto suene como para decir que lo que vivimos del 2001 al 2016 era un mundo excelente, bueno, estable, mucho menos, porque creo que mucho de lo que estamos viendo ahora se incuba en esos años, ¿no? Se construye con cierta forma arrogante de ver las instituciones, con cierta forma arrogante de ver las críticas en el territorio, no saber leer los momentos electorales, donde habían durísimas críticas a la forma en que la riqueza, la distribución del empleo se estaban dando en el país, producto de un modelo económico con ciertas características, y sin reconocer todo el malestar que se venía construyendo respecto a ese funcionamiento. Pero esto, digamos, si tenemos que hablar además de un cambio en ciencias sociales,
hay algo de cambio gradual de caída que uno ve, ¿no? El creciente debilitamiento de partidos ya de por sí débiles, ¿no? Donde las personas que podían cruzar el pasillo, Agustín Indira, que podía cruzar el pasillo y hablar con un Alberto de Belaúnde, incluso personas dentro del fujimorismo podían llegar a acuerdos en ciertos temas. Igual, eso se rompe en algún momento y la política se vuelve más un tema de intereses particulares que tienen que ver con grandes intereses o intereses menudos, chiquitos, regionales. Todo eso se acumula y creo que tenemos una representación muy débil, muy fragmentada y muy corrupta también. Pero entonces uno podría decir, es una historia de cambio lento, ¿no? Pero sí creo, más bien, que esta historia tuvo mucho de cambio también abrupto. Y el cambio abrupto se da cuando, curiosamente, dos partidos de derecha llegan al poder. Uno diría, pues, es un momento de calma y paz entre los poderes del Estado, una mayoría fujimorista en el Congreso y PPK. Pero las circunstancias del caso Odebrecht, la propia lógica que le impuso el fujimorismo y la forma en que se desarrolló, creo que cambian la forma en que hacíamos política en el país. De nuevo, no estoy diciendo que vivíamos en un buen lugar y de pronto todo se degradó, pero sí cambió hacia un Congreso mucho más presente y no un Congreso mucho más presente para fiscalizar al Ejecutivo, para pedirle cuentas al MEF, para tener fiscalización que cambie las políticas públicas, sino un Congreso que se volvió mucho más depredador. Tengan en cuenta que muchas de las cosas que hemos visto en el momento de polarización política ya las veíamos desde el anterior Congreso. Y uno solamente tiene que tomar ciertos recuentos, ¿no? Uso abusivo de citación a ministros, censuras, amenazas de vacancia, amenazas de disolución del Congreso. El poder del fujimorismo y el número de congresistas que tenían lo acercaron tanto a estos armas nucleares de la representación que se comenzaron a usar. Pero lo que es interesante, en términos comparados, digamos, es que una vez que ese poder cambió, que teníamos 10 bancadas y ya no una, se siguieron usando. Porque creo que el Congreso descubrió que podía presionar al Ejecutivo, asustar, extraer recursos, demandar cosas. Como digo, no cosas para bien, ¿no? Sino cosas muy particulares en función a la idea de te puedo vacar, te puedo controlar. Para mí no es casual, en este nuevo escenario, que hace poco el gobierno ha hecho ciertas concesiones al Congreso, días antes de una votación de vacancia. Dudo mucho que este Congreso vaque a la presidenta. Ahí tiene un grupo fuerte, no quiero decir que eso se pueda dar necesariamente, pero sí creo que ya hemos inaugurado una forma de relación política de un parlamentarismo cada vez más fuerte en sus demandas al Ejecutivo. Y un Ejecutivo que, como decía antes, desde el año 2001 en adelante no hizo cosas fundamentales para construir un país, una institucionalidad diferente, pero que tenía como algunas banderas suyas, pues, ¿no? La estabilidad macroeconómica, una PCM que negociara el presupuesto de determinada manera, y que más bien se ha ido debilitando. Y eso no fue Pedro Castillo, eso ya venía de Pablo Kuczynski, ¿no? Y iba cayendo. Esos nombramientos de Kuczynski, Vizcarra, uno ya ve que eso se está dando. Entonces creo que hemos vivido un cambio abrupto desde el 2016 en adelante, que coloca en otra dirección al país, y a eso se suma la polarización de la campaña de 2021, en la cual ya se ven las cosas que estamos viendo ahora. Una campaña que en la segunda vuelta mostró una cara muy racista desde Lima, una campaña que mostró una mirada cínica, autoritaria en su comprensión de la democracia frente a lo que iba a ser el ganador de las encuestas. Pero también del otro lado, ¿no? Una cara que mostró que un movimiento sea popular, sea contestatario y que tenga ciertas presencias y críticas y una renovación del personal político, no necesariamente implica un cambio hacia mejores políticas o políticas más justas, ¿no? Más bien vimos nuevamente, creo, esto que si antes teníamos lobbies desde arriba y clubes de la construcción, acá vimos la protoformación de cosas similares con el compadre en un ministerio, con el compadre en el otro, sin que el sistema pudiera controlar estas cosas, ¿no?
sin que haya este grupo de representantes que, de nuevo, no quiero decir, vivíamos bien, yo lo vimos mal, pero había 20, 25 congresistas que antes podían cruzar el pasillo y controlar ciertas cosas. Yo personalmente admiro mucho a la gente que hace política en el país, Ira, Marisa, Hino Costa, Panda Mariona, personas que, Alberto Lagunde, personas que se dedicaban a hacer política y que podían coordinar y decir, acá nos quieren robar, aquí quieren poner un lado, aquí van a sacar fondos para algo. Ese balance, es un balance pues, limitado, ¿no? Dentro de mucho, creo que se pierde en estos años. Se pierde en estos años y nos va llevando a esta crisis que además se suma la polarización. Una polarización entonces de personas que niegan los resultados electorales, pretenden negar los votos que se habían emitido, ¿no? Por otro lado, un Vladimir Cerrón que entra y quiere presionar, entrar a los ministerios para tratarlos como de un costo enorme, creo yo, también para la izquierda en esa forma de hacer política, porque la izquierda uno podrá ser, conocer de izquierda, pero tenía claro que la honestidad era un tema central en su prédica, ¿no? Creo que varios, no los que supieron desmarcarse, que también lo saben, van a pagar de alguna manera ese prestigio que se ha perdido, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que esta situación que pinto uno diría, es tan mala, es tan crítica y está tan rechazada en las encuestas, porque 6% de aprobación en el Congreso, 14% para la presidencia, que uno diría, el cambio está a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, con nuevas elecciones, si tanto odiamos lo que tenemos, deberíamos pues, poder votar por lo contrario. Y creo que aquí es clave entender por qué no. Uno, porque creo que esa polarización que se ve, que existe, una polarización, yo no me gustan las equidistancias, pero sí creo que estamos ante situaciones de polarización. Tenemos grupos que están muy alejados unos de otros y con pocos grupos intermedios sirviendo de puentes. Pueden tener diferentes consecuencias, pueden tener diferentes daños a la democracia, pero sí creo que hay una polarización fuerte. Esa polarización en una nueva elección se volverá a dar. Probablemente se vuelva a votar por sectores de este tipo. Puede que no sean los mismos, puede que no sea el señor Rafael López Aliaga y su gente, pero probablemente ahí habrá un voto conservador limeño construido en un 10-12%. Puede que el sur no vuelva a salir un candidato como Pedro Castillo, pero probablemente habrá una cara nueva, ¿no?, que represente el malestar de muchos sectores. Entonces, una nueva representación probablemente tendrá mucho de esto. Y lo segundo, y que creo que no es menor, es que hay una falta de legitimidad. Por eso no es bueno confundir la caída de o el personal actual y el odio de la población hacia ese personal actual con la idea de que necesariamente elegiríamos mejor. Porque ante la ausencia de propuestas programáticas y partidos, probablemente vamos a mirar muchas caras nuevas. El policía que capturó a tal, el dirigente que tiró la piedra, el dirigente que ayudó a las personas. Vamos a nuevamente apostar probablemente a propuestas individuales que van a jalar voto y sin saber qué tipo de representación estamos formando, ¿no? Entonces, la falta de legitimidad y la polarización hacen que una nueva elección no nos saque del hoyo, sino que probablemente nos deje en algo similar. Entonces, creo que la situación, por eso, es especialmente complicada, ¿no? Y bueno, si han visto lo que escribo, lo que digo, yo no creo que eso se solucione con reglas y cambios electorales, ¿no? Tampoco creo que un cambio de constitución. El cambio de constitución es interesante porque puede motivar y dirigir, ¿no?, hacia la idea de que podemos hacer algo distinto. Pero probablemente una constituyente en estas condiciones y con estas personas y estos actores terminemos atrapados en posiciones dominantes de esta polarización que coinciden en muchos temas referidos a otros valores más conservadores, y en lo que discrepan, pues no veo que pueda salir de eso. Pero porque sobre todo yo no estoy en contra de un proceso constituyente, sino la idea de que un proceso constituyente tiene que dirigir hacia algo, ¿no?, hacia un plan, hacia un motivo, hacia un encuentro de posiciones que lleve a un pacto que represente. No veo eso en este momento, ¿no? Se ve difícil. Y mucho menos creo que reformas electorales, que segunda cámara, ¿no?, puede ayudar. Por supuesto que no puede ser, pero puede ayudar, pero no van al fondo de la solución. Y eso comenzaba a decirles eso, ¿no? Cuando uno llega a decir, bueno, ¿qué se puede hacer?
cae un poquito en esta situación de decir, todo suena ingenuo, todo suena muy ingenuo. Sin embargo, creo que no hay cosas que no son ingenuas. Vamos a ponernos un poquito menos dramáticos en esto. Y creo que algo muy importante es reconocer que se pueden construir diferentes formas de representación. Me parece que se está extrañando por la forma en que la derecha se suma al fraudismo. Ha quedado vacío un espacio de derecha que electoralmente existe, ¿correcto? O sea, el voto de Hernando de Soto no era para que Hernando de Soto actúe como Hernando de Soto, no para que actúe diferente al fujimorismo y a Rafael López Aliaga. Me parece que ese voto claramente no quiso votar por esas opciones, pero la representación de ese partido en el Congreso ha optado por seguir esa dirección. Me parece que hay un espacio ahí para una representación de derecha distinta. Me parece que hay un espacio para una representación de izquierda distinta. Probablemente le cueste mucho, ya no por... El otro caso es más un caso de agencia, ¿no? Les impiden a algunos dirigentes de derecha darse cuenta que hay un voto ahí listo para ser explotado. A la izquierda creo que le va a costar más, porque la novedad, la acumulación de votos, la idea de no perder el voto, puede hacer difícil que surja una izquierda distinta a algo que pueda ser un caudillo más radical, más duro en el sur. Probablemente una izquierda distinta va a tener que pelear y defender con uñas y dientes a nivel urbano y en otros espacios la idea de que puede haber una representación diferente. Y el centro, que uno diría es el espacio más cómodo, yo creo que la tiene muy difícil, porque hoy por hoy el centro no tiene valores claros. Yo creo que una izquierda o una derecha que esté en el camino intermedio a los lados ayudan a recoger votantes que pueden verse atraídos y si no se van hacia los extremos. El centro, que es una posición, uno diría, cómoda, hoy por hoy no tiene posiciones fuertes como para jalar. Y justamente creo que es un espacio ganador si logras activarlo, pero activarlo es complicadísimo, es muy difícil. Entonces creo que en estos tres espacios, en estas tres articulaciones, podríamos intentar a comenzar a construir cierta representación diferente, porque sí me parece que esta situación no necesariamente, mucha gente dice, si no hacemos algo van a venir los autoritarios, ¿no? Yo creo que sí, pues eso, nadie en el Perú va a decir que no van a venir los caudillos y constitucionales nuevamente a golpear desde la derecha o desde la izquierda, una posibilidad. Pero creo que lamentablemente este status quo mediocrón puede durar un tiempo. Parece inestable, se puede caer, pero puede surgir algo similar, en el cual nadie tiene suficiente fuerza para cambiar el status quo, con un Congreso muy dominante, poniendo la agenda y con un costo para el bienestar de la población, para el bienestar general, para libertades, bastante grande, ¿no? Porque este consenso que se ha formado, si algo es antiderecho. Entonces, comenzaba diciendo que este es un momento, creo, difícil, y creo que si me preguntan por dónde podemos buscar o pensar salidas, es con mucha urgencia considerar la participación política en espacios que puedan ir contra eso que se ha formado, ¿no? Eso no quiere decir que haya que pelear con los extremos, no quiere decir, sino que la izquierda se pueden acomodarse y ver cómo se coloca frente a otros sectores. No estoy diciendo que tiene que llegar a pelear y hacer todo, creo que no. Más bien creo que es imposible hoy en día una gran articulación de centro, como decía Gustavo Gorriti, porque eso en un ambiente como el actual no va a jalar atención, me parece. Pero sí decir que hay ciertas reglas y ciertas cosas en política que se extrañan y que creo que perdemos mucho cuando se pierden del sistema, ¿no? Y creo que en este momento eso que vemos en la representación, con retórica, pero con chipandas, y esa polarización no ayuda a resolver el enorme problema nacional que tenemos entre todos. Gracias, disculpen si me extendí mal. Muchas gracias al profesor Nicolás Lynch por la invitación y también a ustedes por estar presentes en esta reunión, en esta inauguración además del año de la universidad. Y bueno, también a Eduardo y a Alberto, que no nos veíamos presencialmente hace ya un buen tiempo. Y la verdad que si bien nos leemos, tal vez nos lo puedo leer y
valorar sus opiniones es distinto, ¿no? Tener un intercambio de ese tipo. Bueno, voy a tratar de no repetir muchas cosas que ha dicho Eduardo con las que yo estoy de acuerdo, y creo que tal vez muchos también podemos coincidir en tanto hacemos un balance, ¿no?, de lo que ha ido ocurriendo en este último periodo de la crisis que vive nuestro país, ¿no? Yo coincido con que esta no es una situación reciente, ¿no? Por lo menos, ¿no?, desde el año 2016 venimos alertando que la situación política del Perú pasaba por una situación de deterioro, ¿no?, tremendo. Lo sentimos de manera muy, además, y yo creo que hasta intuitiva, ¿no? Ustedes acá son estudiantes de ciencias sociales o de otras carreras y por supuesto tienen un conocimiento mayor seguramente de la realidad del país, pero creo que intuitivamente podemos estar seguros que la población en nuestro país ha tenido en los últimos años, el último lustro al menos, muy claro que la política de nuestro país se ha venido deteriorando, ¿no? El malestar que hay, ese malestar es cotidiano, es sostenido, ¿no es cierto? No responde necesariamente a reflexiones, ¿no es cierto?, en las que podamos haber participado como país, ¿no es cierto?, en una reflexión sobre qué está pasando con la política peruana, con los partidos. Es decir, la sensación de malestar, ¿no?, que hoy existe en la política desde los ciudadanos es algo que la gente mismo ha ido, creo que desarrollando a partir de su experiencia, a partir de su cotidianidad, ¿no? Y entonces creo que ese es un factor que hay que valorar mucho también cuando hacemos estas reflexiones, ¿no? Y entonces, si bien hay un punto, ¿no es cierto?, de partida a esta crisis que no es reciente, que tiene bastantes años, al menos cuando uno habla de la crisis política, sí creo que es importante tratar de entender este último episodio, que es el que tal vez nos genera más incertidumbre, el que nos hace pensar cuál es la salida a esto. Porque en los últimos años, del 2016, cada vez que pensamos que llegábamos a un momento de crisis, ¿no es cierto?, cada vez más profundo, ¿no es cierto?, vacancias presidenciales, disolución del Parlamento, momentos de movilización que también se tuvo como en el año 2020, pues también tratábamos de pensar cuál es la salida a eso, ¿no? Y se ensayaban algún tipo de salidas institucionales, pero hoy claramente cuando intentamos pensar o respondernos qué salida puede haber, la verdad es que las respuestas no nos alcanzan, ¿no? No necesariamente nos alcanzan las fórmulas institucionales para respondernos a qué hacemos en este momento. Entonces, por eso yo sí creo que es muy valioso que hagamos un balance de este último periodo. Creo que también, como se ha dicho, hay cosas que hemos experimentado como sociedad, como país, que tal vez antes no habíamos visto en la misma intensidad, ¿no? Creo que lo primero que había que tratar de enfatizar, además siendo este un espacio de debate, de aprendizaje, de formación profesional, pensando además con la tarea de pensar el país, es que lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, este último estallido, este último proceso de movilización, no es algo irracional, ¿no? Y que tal vez para nosotros esto es hasta evidente, ¿no? Por supuesto, no es algo irracional, esto es algo que tiene que estudiarse, que uno puede encontrar razones, uno puede encontrar antecedentes, pero lamentablemente, yo estoy convencida que lamentablemente eso no es lo que prima en el debate público, ¿no? En el debate público lo que hay, por supuesto, un proceso de revuelta, de movilización, pero hay el esfuerzo mínimo, casi nulo, de entenderlo, de comprenderlo. Y creo que una tarea que, por supuesto, tienen las ciencias sociales, y no es una cosa además nueva lo que estoy diciendo, o sea, uno de los, digamos, los grandes temas en las ciencias sociales en nuestro país ha sido la responsabilidad, la tarea, ¿no es cierto?, o la responsabilidad de los científicos sociales de comprender estos momentos de movilización, de revuelta, de estallido, ¿no? Es una palabra que también se usa mucho ahora, incluso a nivel de la región de América Latina, pero pareciera que es una tarea muy lejana, incluso al mismo tiempo para los sectores intelectuales o de las universidades, ¿no? Incluso en nuestra universidad, yo creo que tal vez todavía ha sido muy difícil, ¿no?, encontrar ahora en nuestras universidades, encontrar espacios donde debatir seriamente esto, ¿no? Y yo creo que tenemos esa responsabilidad de pensar que esto que ha ocurrido no ha pasado solamente, o no ha pasado principalmente ni de cerca, por asusadores que han podido pues levantar o paralizar una región entera como Puno, o parcialmente las provincias altas de algunas regiones del sur, o hacer que la gente salga sin que hubiera, en este caso, una gran organización o una estructura organizada, ¿no es cierto?, que sostuviera esas protestas, o que financiara lo que hemos visto acá, incluso en nuestra propia universidad, que llegaron delegaciones de manifestantes y de pronto uno escuchaba
me acuerdo que vine el primer día que llegaron las primeras delegaciones acá y que había toda esta situación tensa con el rectorado, y lo primero que preguntaba a la prensa es ¿quién lo financia? ¿No? Y no había ni siquiera un esfuerzo por tratar, yo no digo de comprender, tal vez no es la tarea de determinada prensa, pero al menos de averiguar, ¿no? Y entonces, lamentablemente, este tipo de ideas son las que priman en el debate público, ¿no? La incapacidad de comprender este tipo de episodios, de protesta, de estallido, y que no debería ser algo lejano para nosotros, ¿no? Y nunca lo ha sido en realidad las ciencias sociales en el Perú, ¿no? Siempre hay una tradición importante de profesionales de las ciencias sociales tratando de comprender ese tipo de episodios, y uno puede entonces, ¿no? sin generalizar ni decir que las cosas no tienen su particularidad, pero uno puede entender que hay cuestiones históricas detrás de esas movilizaciones, ¿no? Ya lo ha dicho de alguna forma también Eduardo, estamos ante una crisis nacional, no es solamente que a determinados compatriotas en las regiones del sur se les ocurrió un día salir a defender al señor Castillo, no es lo único, por supuesto. Hay otros elementos detrás de esas movilizaciones y esas demandas que explican por qué ha sido tan contundente, que explican por qué también ha superado situaciones límite que hemos vivido como respuesta a esas movilizaciones, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, hayamos sido testigos de situaciones de represión policial o represión del Estado que nunca habíamos visto en Lima, ¿no? Y enfatizo en Lima porque a muchos seguramente que hemos estado en las movilizaciones o que nos hemos enterado de ellas por las noticias o que nos hemos ido informando cómo ha sido, por ejemplo, la dinámica de protesta acá en la ciudad de Lima con las delegaciones del sur presentes, nos ha sorprendido la barbaridad, digamos, el ensañamiento, ¿no? Hasta con los heridos, ¿no es cierto? La gente tenía miedo de ir a los hospitales o a los centros de salud porque sentían que tenían el riesgo de que los detengan. Esta forma en la que se ha disparado al cuerpo de los manifestantes. Mucha gente ha tenido incluso por eso el temor de salir a protestar en Lima, porque dice, no me quiero arriesgar a que por estar parado en una esquina del centro de Lima me caiga un perdigón en el cuerpo. Ya. Eso que aquí en Lima nunca lo habíamos visto, y creo que en San Marcos sabemos muy bien cómo es protestar usualmente, pero nunca habíamos visto ese nivel de violencia policial. Bueno, sí se había venido dando en diferentes regiones de nuestro país, en otro tipo de estallidos y conflictos sociales, ¿no? Los conflictos vinculados al territorio, a los temas ambientales, siempre, claro, cuando por medio había además comunidades campesinas o indígenas, la forma en la que el Estado reaccionaba a eso sí tenía estos niveles de violencia y brutalidad. Pero claro, en Lima eso no lo habíamos vivido, ¿no? Y entonces también estamos, yo creo que procesando, ¿no? Esa forma en la que el Estado responde, ¿no es cierto?, cuando ciudadanos ejercen su derecho a la protesta. Eso no es poca cosa, ¿no? O sea, ser conscientes y ser testigos de eso también es algo que ha impactado, por supuesto, en el ánimo de las movilizaciones. Entonces, creo que esta tarea de reflexionar y de comprender no solamente las razones del estallido, de la protesta que se ha vivido recientemente, las formas con las que se ha respondido y que creo que tienen características que tal vez no habíamos visto antes de ejecutarse en una ciudad grande como Lima. Probablemente el único momento en que vimos ese nivel de brutalidad fue efectivamente en el año 2020, pero claro, fue cosa de la noche más sangrienta de esas protestas, un día. Acá lo estamos viviendo o lo hemos visto por meses, ¿no? Meses en los que esta ciudad ha sido testigo de esos niveles de represión, no solamente la movilización, también a las personas a través de procedimientos judiciales, cómo se han ido causando procesos a gente que se ha manifestado con razones absurdas, ¿no? De prisiones preventivas a gente por haber organizado marchas y apuntar los montos de los recursos que han obtenido en un cuaderno. O sea, esas cosas que uno veía efectivamente cuando uno escuchaba, ¿no es cierto?, cómo se desarrollaba el conflicto en Conga, en Tía María, lo que ha pasado en zonas, como se dice, lejanas de Lima, ¿no? Pero eso es algo que hemos vivido ahora. Y entonces sí nos toca, creo que, procesar eso, evaluar eso, mirar eso, cómo ha venido ocurriendo, ¿no? Entonces quería mencionar esto primero. Una segunda cosa, porque digamos, el enunciado que nos han planteado para conversar tiene que ver con movimientos sociales, ¿no?, la situación política del país. Y pensaba, ¿no es cierto?, claro, cómo caracterizar a este actor, ¿no es cierto?, que ha emergido en medio de ese estallido. Pues es una evaluación que también creo que nos ha obligado a ser mucho más reflexivos, ¿no? En diciembre muchos pensaban, claro, acá han salido a protestar los defensores de Pedro Castillo,
Por supuesto que eso generaba también reparos, ¿no? Bueno, Pedro Castillo acababa de dar un mensaje llamando casi a un golpe de Estado, llamando a un golpe de Estado, y claro, había reservas de por qué marchan, de desconfianza. Y luego con las semanas, los días, hemos visto que, no, si bien es cierto, hay gente que se obliga seguramente a defender su voto por Pedro Castillo o a defenderlo a él, detrás de eso había mucho más, ¿no? Detrás de eso había un conjunto de malestares contenidos no solamente por la crisis reciente a nivel del sistema político, esta, digamos, decepción permanente respecto a la clase política que vivimos, pero también habían cuestiones acumuladas, digamos, a nivel, yo creo que más profundo, ¿no? Esta sensación de discriminación, esta sensación de exclusión, esta sensación también de que en cada ciclo político, en cada ciclo electoral, la expectativa de un gran sector de peruanos y peruanas era que apostaban por un cambio que finalmente no se concretaba, ¿no es cierto? Y apostaban por una opción que llegaba prometiendo cambio, al menos los últimos 23 años de democracia había sido así, ¿no? Con Toledo, la expectativa era tener a un presidente que encarnara un cambio, con Humala de alguna manera también, bueno, Alan García siempre más ambiguo, pero de alguna manera prometía cosas que sugerían un cambio, y bueno, ese cambio parecía ser siempre traicionado. Entonces, también hemos tenido otro tipo de motivaciones, pero lo que creo que también es importante que tengamos claro y siempre presente es que, si bien es cierto, hay esos malestares, hay esos otros factores históricos, hay factores que se han ido acumulando, no estábamos ante un movimiento organizado de manera tradicional. Acá, incluso cuando hemos conversado con algunas personas tratando de pensar en qué forma esta situación o este momento que estamos viviendo hoy se parece al momento final de la dictadura fujimorista, y entonces también se dio una movilización muy grande, que fue la Marcha de los Cuatro Suyos, donde confluyeron delegaciones de todo el Perú. Pero claro, uno tenía en ese momento partidos mucho más organizados, ¿no? Incluso en un momento donde la dictadura había tenido un control tan fuerte de las dinámicas sociales y políticas del país. Bueno, había partidos, había liderazgos políticos legitimados, había lo que menciona Eduardo, gente de diversos sectores de la política que, bueno, que coordinaban entre sí, y uno podía pensar que esa centralidad, ¿no es cierto?, de la movilización o esa estructura mínima la daba todavía la política más tradicional, ¿no? Y en este caso eso no ha sido así, ¿no? En este caso hemos tenido, pues, un aluvión, ¿no es cierto?, de gente que se ha autoorganizado, una movilización marcadamente rural, ¿no? Indígena o campesina, ¿no es cierto? No han sido principalmente las ciudades las que se han movilizado, ni siquiera en las ciudades del sur. Eso tal vez Alberto lo podrá comentar mejor. No es que la ciudad de Puno o la ciudad de Cusco, ¿no es cierto?, son las que han aportado, por ejemplo, las mayores delegaciones que finalmente llegaron a Lima. Han sido las mismas provincias, ¿no? Y eso habla de algo que algunos analistas también mencionaban, que este es el interior del interior, ¿no? No es necesariamente una dinámica urbana. Creo que esto está amarrado a algo que creo que es importante recoger, y es, entonces, ¿por qué el conflicto, no? Si tenemos estos actores movilizados, sabemos que no únicamente tiene que ver esto con la defensa de Pedro Castillo, a la sobrina Boluarte, ¿no es cierto? Y yo creo que sí hay un elemento o un par de elementos que son centrales en esas protestas y en este conflicto. Uno tiene que ver con, efectivamente, la exigencia de otro tipo de representación política, pero no es pensando en que entonces hay una alternativa que ha sido puesta sobre el escenario político y hay que impulsarla o hay que defenderla, ¿no? Probablemente es algo que sí ocurrió tras la caída de la dictadura, ¿no? Tenías a un conjunto de actores de oposición y alguno de estos entraba a reemplazar al régimen que estaba cayendo. Hoy no tenemos eso, pero sí hay una expectativa y una exigencia de los diferentes sectores movilizados por tener otro tipo de representación política, por tener otro tipo de política. Entonces hay una demanda clara de participación y de ejercicio de derechos políticos, ¿no es cierto?, que se ha enunciado de manera muy clara, muy fuerte, ¿no? Y que esto, claro, va de la mano con levantar determinadas, yo creo que determinadas barreras o determinados incluso lastres que hemos ido arrastrando, ¿no? Porque claro, cuando enuncian su exigencia de participación política, sectores campesinos, indígenas, de comunidades,
no tradicionalmente identificados con gremios, organizaciones, ¿no es cierto?, históricas, porque no hemos visto acá necesariamente a las grandes federaciones campesinas movilizar sus bases o lo que queda de ellas. No hemos visto tampoco ni siquiera a las organizaciones nacionales que representan a los pueblos indígenas que existen, ¿no? Que por supuesto han ido logrando también a través de la incidencia política tener un reconocimiento legal. Hay organizaciones de pueblos indígenas como AIDC u otras que tienen además una labor importante en los últimos años, abriendo, digamos, espacio de la agenda indígena del Perú, pero tampoco han sido esas organizaciones nacionales, ¿no? Ha habido un espacio mucho más disperso de esos actores y sí han puesto, ¿no es cierto?, en discusión el asunto de la discriminación y el racismo. Eso es algo que ha sido también la respuesta a la exigencia de mayor participación política o de presencia política en ese momento. Entonces, creo que ese es un elemento que está, digamos, en la base de estas cuestiones y va a seguir estando, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto, ahora estamos en un momento de repliegue de la movilización, estos sectores yo creo que tienen la capacidad de evaluar lo que viene pasando. Claramente no han abandonado su demanda principal, que es que haya un cambio en el gobierno, pero que además hayan otros cambios a nivel más estructural, la demanda por una asamblea constituyente, pero por supuesto están en un momento también de evaluación, de reflexión y de ver cómo articulan fuerzas. Entonces creo que esa es una primera cosa que quería mencionar. ¿Frente a qué estamos cuando hablamos de ese movimiento social, ese sector movilizado? No es, por supuesto, un movimiento social tradicional, no es un partido, no es una suma de partidos, no es una suma de movimientos, ¿no? Es un sector de base territorial, ¿no? Probablemente lo más organizado han sido las provincias y comunidades de Puno, todas movilizadas además, identificándose directamente con el nombre de su comunidad, o de su distrito, o de su provincia, ¿no? Y así han estado presentes en Lima. Casi todas las provincias o comunidades de la zona aymara, muchas de la zona quechua, ¿no? Y esa es la organización además que finalmente ha tenido entre ellos mayor incidencia incluso para tomar las decisiones, ¿no? Y ahora quiero referirme a si esta es, digamos, el factor más importante de la movilización. ¿Qué viene, no? ¿Qué viene ahora, no? ¿Frente a qué estamos, no? Yo creo que sí es clave señalar que no estamos en un momento sencillo, es decir, que aunque la movilización ha bajado en su intensidad, aunque esas exigencias, por ejemplo, de una salida pensando en una nueva elección o nuevas elecciones generales, hoy no están discutiéndose en el Parlamento, parece incluso que ha sido derrotada esa demanda. Sí creo que es importante señalar que el régimen en el que hoy nos encontramos, no es un régimen que se pueda y que se deba tolerar, ¿no? Creo que es un régimen con muchas debilidades, tiene además una capacidad enorme por generarse errores, ¿no es cierto? Y hasta, como se diría coloquialmente, autogoles, ¿no? Uno podría pensar que, por ejemplo, esta situación reciente de crisis climática hubiera significado una oportunidad para que el gobierno despliegue, ¿no?, las pocas o muchas capacidades que tiene el Estado y hacer frente a la emergencia, llevar apoyo a las regiones del norte. No lo han hecho, ¿no? No lo han hecho incluso hasta por una cuestión, creo que de falta de olfato, de empatía, ¿no es cierto? Hay un sector mayoritario en nuestro país que, aunque no se movilice, tiene presente este malestar con su clase política, ¿no? Quien sea, ¿no? Sea un congresista de cualquier bancada, la gente si lo ve hoy día seguramente le va a reclamar todo lo que no ha podido reclamarle a una autoridad en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, teniendo, digamos, eso fuera de su análisis, claro, el gobierno se ha presentado en las diferentes regiones y lo que ha hecho es también atizar el malestar, ¿no? Y hoy día tienen algo que yo creo que ni la mejor organización ni siquiera la izquierda hubiera podido lograr, y es que se organiza un paro en el norte, ¿no? Donde supuestamente era su cuestión más fuerte. Más bien ahora la propia incapacidad de leer la molestia de la gente ha hecho que se deja una respuesta de los alcaldes y se anuncie por parte de la sociedad civil en Piura un paro. Bueno, vamos a ver qué impacto tiene eso, pero ya dice mucho, ¿no es cierto?, de cómo este gobierno puede generarse o perder, ¿no es cierto?, oportunidades de sostenerse. Pero también decía que es algo que no puede tolerarse porque no estamos solamente ante un mal gobierno,
que yo creo que si uno mira hacia atrás, por supuesto, los gobiernos anteriores han sido malos, ¿no? Han sido gobiernos que han incumplido expectativas mínimas de los ciudadanos, ¿no es cierto?, que se han además presentado detrás de cada elección, cosas mínimas o básicas, ¿no?, que luego además hemos visto cómo en la pandemia han terminado de cristalizarse mucho más claramente, ¿no?, que en ese país no existan mínimos, ¿no es cierto?, de servicios de calidad en salud y educación, pues dice mucho de cuánto se ha ido traicionando esas expectativas electorales de los peruanos. Pero si bien hemos tenido gobiernos malos en el pasado, uno puede juzgar cada uno, en fin, cuán malo ha sido en función de su expectativa, lo que creo que estamos viendo hoy en día es algo mucho más riesgoso. Y yo sí creo que estamos ante una dictadura en proceso de consolidarse, ¿no? Creo que estamos ante un régimen que no solamente por la forma en la que ha reprimido a los ciudadanos, que se han movilizado, que tiene ya en su responsabilidad más de 60 muertos, y eso es lo que no hay que olvidar y que hay que siempre recordar para exigir que se haga justicia, pero además tiene algo que es, yo creo que mucho más riesgoso y que por eso no nos puede permitir que simplemente esperemos a ver si en la siguiente elección la cosa cambia, o sea, si en el 2026 por azares de la acción o por azares de la suerte eso cambia. Y es que está sostenido por un Congreso que al ser hoy no solamente impopular, sino carecer de legitimidad y que parece que a los congresistas parece que no les importara nada, entonces están dispuestos a ir con todo a no solamente tumbarse la poca institucionalidad que queda, sino a capturarla, ¿no? Porque una cosa es que se la tumben y bueno, no sé, miden un poco de eso, que es un poco lo que hemos visto también en el Congreso anterior. Yo creo que el Congreso complementario tenía un poco esta lógica, ¿no? Eran intereses pequeños, aprobando pequeñas leyes y a cosas hasta medio superficiales, ¿no? Proyectos declarativos para declarar, no sé, que construían un aeropuerto internacional, no sé, en una provincia de algún lado, cosas irrealizables. Pero hoy es un Congreso que no solamente tiene la intención, como digo, de minar la institucionalidad o aprovecharse de ella, sino de capturarla, ¿no? Sí creo, lamentablemente, y no sé si esto es exagerado, pero lamentablemente nos están dando pistas que eso es lo que puede ocurrir cuando hay un intento, ¿no?, de entrar desde el Congreso a digamos, hacer control político del jurado de las elecciones. Eso es algo que no se ha visto en esos 23 años. No se ha visto en 23 años, desde que cayó la dictadura fujimorista, que un parlamento decida entrar a controlar o fiscalizar a los jefes de los organismos electorales, que la práctica es, yo quiero que los jefes de los organismos electorales respondan a mis intereses, y a eso vamos. No se ha visto, bueno, se ha visto, pero no de manera tan explícita, que un Congreso hoy tenga la intención de acelerar, como sea, incluso generando seguramente para eso un consenso que no hubieran generado antes la elección del defensor del pueblo, para con esa vía tener un voto más en lo que es el control de la Junta Nacional de Justicia, que es el ente que hoy día, ¿no?, tiene una enorme incidencia sobre el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, sobre, digamos, las más altas autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que todos estos personajes finalmente terminan o terminarán respondiendo ante la justicia y mejor antes que eso tener a jueces y fiscales a su favor. Y entonces, ese gran temor, digamos, peligro o riesgo que se consolide un régimen de este tipo, yo creo que sí es algo que tiene que alertarnos, que tiene que preocuparnos, que tiene que hacernos pensar que no estamos solamente ante otro mal gobierno o ante otro gobierno represivo, que lo hemos tenido también, en el caso de García, sino ante un régimen que, con ayuda de un parlamento, que aunque no es seguramente, con el que no tienen un vínculo orgánico, ¿no?, en el caso del señor Boluarte, sí tiene la intención de consolidar el poder para un bloque, ¿no es cierto?, antidemocrático, que no sé qué otra manera llamarlo, pero por lo menos un bloque antidemocrático con estos grupos que funcionan dentro del Parlamento, pero también con sectores que están fuera y que operan fuera y que tienen esta agenda antidemocrática, que tiene una agenda ultraconservadora, que tiene una agenda bajo la cual no solamente la izquierda es una amenaza o es algo que no debería existir en nuestro país, sino también cualquier otro sector que no responda o que no se allane a sus lógicas, a sus intereses y a sus mensajes, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante por eso caracterizar de manera adecuada el tipo de régimen ante el que estamos y lo que representa hoy la señora Boluarte, aunque ella misma no tenga un poder, no por ser quien es, sino por las alianzas que se están tejiendo alrededor
de su gobierno. Entonces creo que es importante pensar el momento de la situación política a partir de eso. Y por supuesto volver también la vista hacia entonces cómo continuar desde el otro lado, cuál es la respuesta que puede dar la sociedad. Es difícil, ¿no?, pensar en este momento si vamos a tener otro momento de movilización similar al de diciembre, enero, febrero. Probablemente lo sea, pero también es cierto que ese es un proceso, digamos, el estallido que hemos vivido es un proceso, es un capítulo en todo caso dentro de una larga cadena de momentos de descontento, de desencuentro de los ciudadanos con la política que no ha terminado. Yo creo que haríamos mal en decir, bueno, esto ya concluyó, la gente ya se cansó, o la gente se quedó sin recursos, o en el sur la gente, digamos, está seguramente cargando con el peso de haber vivido y tener que sostener a las víctimas de la represión. Seguramente eso también está impactando, pero creo que mal haríamos en pensar que esto ya acabó simplemente, ¿no? Creo que hay que tener tal vez ahí una lectura también mucho más fina de qué está ocurriendo y el debate que están teniendo las organizaciones. Han anunciado algunas de ellas continuar esta movilización, pero en todo caso acá quiero salir un poco más allá de la reflexión y sí pensar en qué nos toca hacer, ¿no?, desde los diferentes espacios en los que nos encontramos, ¿no? En la ciudad de Lima, al menos, creo que no hemos tenido un episodio de protesta y movilización tan fuerte, ¿no?, salvo el tiempo en el que estuvieron aquí las delegaciones del sur, y creo que sí nos corresponde, ¿no?, también tener algún nivel de respuesta. Seguramente no del mismo tipo, ¿no es cierto?, de lo que vimos en los primeros meses del año, pero sí una respuesta frente a lo que viene ocurriendo, ¿no? Y pensar cuáles son las salidas que todavía nos queda pelear, ¿no?, para evitar que este régimen se consolide. Yo creo que es posible, por supuesto, esto requiere mucha capacidad de poner por delante los objetivos. Creo que todavía hay una posibilidad, aunque sea mínima, de impulsar un adelanto de elecciones. Se tiene que hacer, aunque ya no vamos a llegar seguramente a las fechas que hubiéramos esperado. Pero como digo, creo que lo peor sería dejar que estos sectores, tanto del Congreso como del Gobierno, creo que puedan quedarse hasta el año 2026, ¿no es cierto? Y prácticamente, ¿no es cierto?, entregar el país a, no sé, a una alternativa igual de antidemocrática que la que hoy está en el Gobierno, y prácticamente dejar que esas elecciones del 26 sean solamente para convalidar algo que ya está previamente maquinado, decidido, ¿no?, con el control de los organismos electorales. Creo que eso es algo que hay que evitar. No creo que sea una idea más muy difícil en la que podamos encontrar consenso, ¿no es cierto? Evitar que un régimen de ese tipo llegue hasta el año 2026, controle elecciones, instituciones que son claves para garantizar un mínimo de democracia en nuestro país, es algo que yo creo que sí nos puede hacer coincidir a diferentes sectores, y es algo que creo que también puede generar algún tipo de interés, por ejemplo, en espacios y en sectores como en la ciudad de Lima o en otras ciudades. Entonces, quería solamente terminar con esta última idea de qué puede pasar y qué podemos hacer también frente a esa situación. Bueno, me quedo ahí y muchas gracias. Yo quiero agradecer a Cristóbal por Nicolás Sims por habernos invitado a este debate sobre el movimiento social y la situación política en el Perú. Me siento sumamente complacido de estar con ustedes en este momento. Yo quiero partir de lo siguiente. La movilización que ha habido después del 7 de diciembre y más después del 4 de enero, que acabó la tregua que dieron los pueblos del sur por las fiestas de fin de año y las navidades, ¿en qué termina? En un rotundo fracaso, porque no se ha logrado la renuncia de Guillermo Duarte, no se ha logrado el cierre del Congreso, no se ha logrado el adelanto de elecciones, no se ha logrado abrir un curso a una nueva constitución. Las 4 banderas principales del movimiento. Pero yo tengo una visión optimista. Yo creo que no se ha logrado eso, pero sí se ha logrado una toma de conciencia importante en el país. Porque lo que está ocurriendo con estas movilizaciones es una movilización de trascendencia. 1821 nace el Perú como una república liberal, inspirado en los principios de igualdad, libertad y fraternidad. Pero no éramos un país que ninguno de esas cuestiones se cumpliera.
En 1854, recién en el gobierno de Ramón Castilla, se abole la esclavitud. En 1955, hace alrededor de cerca de 70 años, se reconoce el voto a la mujer. Y todavía hay una larga lucha por evitar la discriminación y evitar estos horrendos crímenes que hemos visto en los últimos días en contra de mujeres. En 1979, recién se reconoce el voto de los analfabetos, y es un hecho importante. Y quiero detenerme aquí porque en el 79, el reconocimiento de votos analfabetos, que son mayoritariamente campesinos comuneros, se le reconoce después de haber vivido el país la reforma agraria de Blanco Alvarado de 1968. Y yo quiero detenerme aquí para continuar. En 1985 y 1990, en el gobierno de Alan García Pérez, hubo una fuerte movilización por la lucha por una nueva reforma agraria. Y eso fue en Puno. En Puno se le llamó la lucha por la reestructuración de la tenencia de la tierra. En 1968, la reforma agraria en el departamento de Puno expropió alrededor de 2 millones de hectáreas que estaban en manos de 42 empresas agrarias campesinas, SAIS, empresas rurales de propiedad social y cooperativas agrarias de producción. Pero estas 42 empresas habían sustituido a los hacendados y laborales por funcionarios que dirigían estas empresas y se convirtieron en nuevos hacendados. Y la lucha que se dio en 1985 hasta el 90, durante el gobierno de Alan García Pérez, fue una lucha porque haya una verdadera reestructuración de la tierra o una nueva reforma agraria en Puno. Y en Puno se movilizó masivamente la población, y fue impulsada en base a lo que fue la Federación Departamental de Campesinos de Puno, base de la Confederación Campesina del Perú. Concurrió la Izquierda Unida, el PUN, concurrió la Iglesia Surandina Progresista bajo la teoría de la liberación y organismos de derechos humanos. Ese movimiento social del PUN logró esa reforma agraria. Esa reforma agraria, esa reestructuración de la tierra o nueva reforma agraria que fue en Puno significó que de los 2 millones de hectáreas que tenían las empresas asociativas, que no habían significado más que una frustración en la lucha por una verdadera reforma agraria, pasaran 1.200.000 hectáreas a manos de las comunidades campesinas. Más adelante las comunidades campesinas se han parcelado. Pero esa transferencia de tierra, de capital, ganadero, etc., ha hecho que esos que en ese momento sus padres tenían 20, 30, 40 años, y muchos que los hijos de ellos que recién nacían, hoy están entrando y son actores de este proceso que está habiendo en el sur del país y el Puno en particular. Yo quiero señalar, digamos, que esta lucha es una lucha social. La bandera principal es contra la discriminación, es contra esa falta de igualdad que hay en el Perú. No somos iguales aún. Y lo que está marcando es eso. Y tiene muchos componentes. Tiene un componente, por ejemplo, la frustración de la inclusión en política. Los campesinos comuneros, básicamente uno, comenzaron a elegir autoridades. Eligieron primero en 1990, después de la reestructuración de la tierra, a un dirigente campesino de la Federación como Gregorio Picona, que muchos de ustedes lo recordarán, algunos lo recordamos. Bueno, recordemos la parte buena. Fue alcalde de Cuyo distrito, luego de una provincia de Collao, luego alcalde de la capital, congresista. Olvidémonos en donde apareció en televisión. Después eligieron a Guavín Paz. Después eligieron a Claudio Acuerdo, dirigentes campesinas de la Federación, de la Asociación Departamental de Campesinos de Puno. Y en ese proceso también han elegido a representantes de izquierda que no eran directamente campesinos, pero que acogían las banderas de ellos. Después han elegido alcaldes distritales, alcaldes provinciales, han elegido gobernadores y han contribuido a la elección de Pedro Castillo. No olvidemos que en Puno, de la votación válida,
el 89.5%, casi el 90% de la votación válida fue para Pedro Castillo. Entonces la gente en Puno ya ha experimentado que su incursión en política le ha significado tener representantes, pero también ha constatado que no han cambiado el país, que las desigualdades y los problemas han subsistido. La elección de Pedro Castillo es una gran frustración. Es una gran frustración porque tampoco ha visto que ha cambiado el país. Han visto, en estas movilizaciones no están en contra de los alcaldes ni el gobernador de Puno, ni contra las autoridades congresistas, ni mucho menos de Puno. Están movilizándose porque la participación en política no es ya suficiente. Haber ganado posiciones de autoridades no es suficiente. Entonces, cuando se movilizan, no están saliendo en defensa de Pedro Castillo, están saliendo en defensa de querer que su participación en política realmente dé frutos y logre cambios que tanto se les han prometido en las elecciones. Porque hay otra cosa que también ven: no protestan contra los alcaldes y el gobernador, porque cotidianamente ven cada semana cómo los alcaldes vienen a Lima a tocar las puertas de todos los ministerios. Y los congresistas de Puno, los congresistas en general, lo pueden testiguar hoy día, son meros tramitadores. Tocan las puertas, les permiten el acceso, pero ven que también vienen y regresan sin nada. La ejecución presupuestal, por ejemplo, que ha salido hace una semana, en Puno refleja que el gobierno regional hasta el 31 de marzo solo ha ejecutado el 4.6% de su presupuesto, cuando debería matemáticamente estar ya alrededor del 25%. La municipalidad de San Román, que es la urbe más grande de la región de Puno, solo ha ejecutado el 0.9%, el 1% de su presupuesto de inversión. Entonces ven que no basta elegir, ven lo que están viendo en su participación, en las posiciones que han ido ganando en el plano político, son insuficientes. Y aquí quiero entrar a un segundo punto. Ese es el punto que en el país se está agotando el pacto social. El pacto social básicamente se expresa en la Constitución. Y la Constitución que tenemos nosotros es la de 1993. Querramos o no, podemos discutir su legitimidad, legalidad o no, pero es la Constitución que nos rige. Y esa Constitución, cuyos rasgos centrales son eliminar un adecuado equilibrio de poderes para evitar, mediante la mutua fiscalización de los poderes, la corrupción y el abuso, no funciona. Porque fue diseñada para saquear el país. El poder judicial, que debía ser del mismo rango y nivel de los otros dos poderes, y fiscalizar a los otros dos, como ellos también lo fiscalizan a él, no tiene recursos, no tiene la autonomía. La Contraloría General de la República está pintada. Nelson Jack decía hace un par de años que en el 2018 solo habían podido hacer 37 acciones de control en 37 municipalidades de las 1950 que tiene el país y 25 gobiernos regionales. O sea, no se puede perseguir a partir de ese mecanismo y combatir la corrupción, porque fue diseñada con una Contraloría subordinada, sin autonomía administrativa ni económica suficiente para poder fiscalizar realmente. Y si a eso le agregamos el sistema de contratación de la obra pública del Estado con el sector privado, es absolutamente favorable al sector privado, porque cuando un concesionario gana una obra, el mejor negocio es no hacer la obra. Mandarle una carta al municipio o al gobierno regional y decirle: en el proyecto se dice que la inclinación para instalar la tubería de agua potable es 0.7 de tal calle a tal calle, y yo aprecio que no es 0.7 sino 0.5, ¿qué hago? El municipio, que no sabe qué hacer, no tiene dónde ir, no responde, finalmente eso termina paralizada la obra. Los alcaldes no se animan a ir a la conciliación, después al arbitraje y al poder judicial, porque el 90% de los casos el Estado pierde los arbitrajes.
Y los procesos judiciales que se abren a partir de esa paralización de la obra duran años. Y la autoridad no va a ver concluida la obra que ofreció y que inició. Eso es absolutamente proclive a la corrupción. Y es por eso que creo yo que lo que está ocurriendo en el país es una gran crisis política y social. Es una crisis de magnitud que va a permitir en esa crisis, que después que no haya esta crisis, puede permitir construir un nuevo país más justo, más igual, construir su ciudadanía, construir verdadera participación de los actores políticos en el país. Creo que estamos ante una situación en la cual podemos avanzar. Deberíamos sacar conclusiones de esta movilización que está habiendo en el país para poder avanzar. Y aquí yo quiero detenerme en otro tema. Esta movilización no es un fracaso. ¿Saben por qué se ha dejado de movilizarse en la región de Puno estos días? Porque la gente vive del agro. Tiene que cosechar. Y después de carnavales y de Semana Santa se cosecha. Están yendo a cosechar. Y van a volver a movilizarse, les aseguro, o el 28 de julio, cuando se ponga el debate, el mensaje presidencial, o se ponga en debate el adelanto o no de elecciones, la convocatoria. Cuando se convoque elecciones, puede ser el 26, esto va a probar que ocurre en mi opinión, o antes, si ocurre algo en el país, va a ponerse en discusión con qué reglas participamos. Las poblaciones comuneras, aymaras y quechuas fundamentalmente en Puno y las comunidades indígenas selváticas, van a salir a la calle. Van a decir que esta regla no funciona. Miren, han funcionado las cuotas electorales femeninas. Y ya hemos tenido alrededor de 30 congresistas mujeres de 130, bien lejos del 50%. Hemos tenido algunos gobernadores regionales como la de Moquegua, pero contaban con las manos. ¿Cuántos rectores hemos tenido, rectoras en las universidades? En Puno, una sola rectora y 60 rectores varones. Entonces todavía estamos lejos. Pero en el caso de los campesinos, con la cuota del 15%, no se logra nada. Entonces tienen que cambiarse esas reglas. Tienen que cambiarse. Si el Estado fuera inteligente, si la derecha fuera inteligente, comenzaría a discutir cuotas de candidaturas, distritos electorales especiales, aymaras, quechuas, etc. Quien está tras esta lucha es la comunidad campesina. Bien decía Indira, no se nota a la CCP, a la Asociación de Patronales de Campesinos de Puno. Está la comunidad campesina. Está la comunidad campesina que reiteradamente el Estado ha querido ignorarla en su vida. Pero esa gente que luchó por la reestructuración entre 1985 y 1990, cuyos actores políticos, sociales y económicos hoy están al mando de las movilizaciones en Puno, esa gente quiere cambio. Esa gente quiere que cambie el país. Y tenemos que, en mi opinión, acompañarlo. El otro elemento que también nos tocó Indira, la pregunta, ¿quién financia la movilización? Yo le respondo que nadie. Han dicho por ahí que Evo Morales manipula Puno, que los bolivianos manipulan Puno. Totalmente falso. Yo tengo la suerte de conocer hace buena cantidad de años, un poco menos que el tiempo que conozco a Nicolás, a Evo Morales. Pero Evo Morales siempre decía y dice, yo no me meto en política peruana, porque nosotros bolivianos tampoco permitiríamos que ustedes se metan en nuestra política. Alimentémonos mutuamente en nuestras experiencias y esa será la mejor manera de apoyarnos, pero no nos metamos. No se mete Evo Morales, no se mete. Y cada vez que la señora Dina Boluarte en enero y febrero decía, los bolivianos manipulan, los puneños se movilizaban más. Y tomaron la decisión de venir a Lima. ¿Acaso hubo brotes de decir que nos queremos independizar? Salir del país. Es cierto que hay posiciones en el debate social y político en Puno
de cómo hacemos una verdadera regionalización, si optamos por un federalismo, pero no hay ninguna posición que quiera quebrar el país y irse del país. Eso está absolutamente fuera de debate. Dicen que financia el narcotráfico y financia la minería ilegal. ¿Es cierto que en épocas de crisis como esta se mueve la droga en la región de Puno porque es una región de tránsito? La droga viene de la selva, va al altiplano, va a la costa, o va a Bolivia, o va a Argentina, o va a Chile y sale. Es cierto. Pero que ellos financien el movimiento, no lo financian. Se ha dicho, digamos, que la minería ilegal tampoco. La minería ilegal, como tenemos un cerro que divide el Perú de Bolivia en la Rinconada, el lado de Bolivia, el Suches, explotan, y el oro se viene al Perú, o del Perú se va a Bolivia, en donde sean mejores condiciones para sacar el oro ilegal. Y no hay financiamiento tampoco. Entonces, cada vez que la señora Dina Boluarte y el ministro Arturo la decían que están financiados o solventados por Evo Morales, ayudaban al movimiento. Y eso es lo que, en mi opinión, también tiene que entenderse. Pero ¿quién financia entonces? Financia la propia comunidad. A quienes nos gusta la política, y lo bien lo sabe Indira, lo sabe Eduardo, lo sabe Nicolás, es una pasión como quien se dedica a jugar fútbol. ¿Qué van a decir que los futbolistas que están jugando en la calle alguien los financian? Ellos juegan fútbol porque les gusta el fútbol. O los quienes tocan guitarra tocan música porque les gusta la música. Y gastan en financian. Y en esta lucha están luchando, movilizándose por igualdad, por tener real una participación en política, por una real descentralización, la gente se financia. Otro elemento para entrar en este problema de financiamiento. La economía de Puno es básicamente informal. Y si ustedes han visto la película Marca de Oscar Catacora, es una pareja que vive en las alturas y que vive de producir papa. Producen 20 quintales de papa y eso les dura todo el año. Y la papa la comen fresca, la comen en Chuño, la comen en Tunca, la comen en Moraya, la comen en cualquier otra alternativa. De eso vive. Y en esa lógica, las comunidades están dispuestas y pueden resistir meses. Estos 3 primeros meses han resistido su mayor problema. Y cuando reanuden la lucha, que yo estoy convencido la van a reanudar, van a volver a movilizar y a sostenerse con autonomía y sin esperar que nadie los financie. El otro elemento que también hay que señalar, los muertos. En Puno ha habido 20 muertos. Hubo el 9 de enero 17 muertos en el aeropuerto. La población no ha ido al aeropuerto a tomar el aeropuerto. La población va al aeropuerto para protestar y exigir que los militares dejen el aeropuerto. Yo tuve invitación de la facultad por intermedio del doctor Nicolás y me enviaron un pasaje para venir de Juliaca el día de hoy a Lima y retornar el fin de semana. He tenido que cambiar mi pasaje de venir por Cusco y voy a regresar por aquí. ¿Por qué? Porque no hay vuelos de Juliaca. Pero no hay vuelos, ¿por qué? No está destruido el aeropuerto. No está dañada su sede, mucho menos. Es base militar. Y la gente va a protestar para exigir que se vaya. No va a tomar ni destruir el aeropuerto. Eso tiene que estar absolutamente claro. Y el 9 de enero hubo esa cantidad de muertos por la respuesta brutal e irracional de los militares y policías, que mataron gente que no tenía nada que ver ni siquiera con la movilización. Mataron gente en el centro de Juliaca, saliendo de una discoteca, pasando por un centro comercial, y los mataron, simplemente por matarlos. Alguien, y me lo han dicho a mí, que era una política perversa de buscar justificar la represión. Yo me resisto a ello, pero ha habido una real y brutal represión. Se dice que está Sendero Luminoso. No como Sendero, sino como sus rezagos de Movadez y otras figuras sindicales que tienen. Pero no dirigen el movimiento.
Porque si admitimos que son los que dirigen el movimiento, están a punto de tomar el poder en todo caso. No lo dirigen. La izquierda, nosotros, y viene con esta idea, tampoco lo dirigimos. Estamos ahí, pero no tenemos la capacidad de dirigir. Es un movimiento social colectivo, es la lucha contra la discriminación, es la lucha contra ese sentimiento que uno viene arriba y no es atendido ni recibido. Es como ven a sus autoridades que tocan las puertas del ministerio y regresan con la mano vacía a Cuba. Es porque no funciona el Estado. No funciona como debería ser el Estado. Y lo último que quiero señalar es la debilidad que tenemos en el Estado. Un Estado peruano que recaude solo el 14% del PBI como presión tributaria es un Estado más cercano a los estados fallidos como Haití, que tiene el 5%, y más lejano al promedio del 22% que tiene América Latina, o el 35% que tiene Estados Unidos, o el 40% que tienen algunos países de Europa. Es un Estado que no funciona nada, no tiene capacidad. Un Estado de derecha, de izquierda, neoliberal, lo que quieran, debería tener la capacidad de haber enfrentado la crisis de la pandemia, del COVID, con relativo éxito. O no somos el país que más muertos tiene en el mundo por el COVID. Somos un Estado que no podía comprar oxígeno porque había una norma que impedía hacerlo y no era capaz de corregirlo. Somos un Estado que no puede atender la emergencia producida por el Niño del Norte. ¿Y saben por qué no puede hacerlo? Porque el Perú ha renunciado desde la propia Constitución a la planificación. La Constitución de 79 decía que la planificación era concertada y una vez aprobada era de cumplimiento obligatorio. Esta Constitución de 93 no menciona la palabra planificación. Entonces, ¿quién decide hacer qué obras y qué no? Por la Comisión de Reconstrucción. El sector privado. Cuando saca el Estado a licitación, el privado le coge esta obra, aquí me presento, aquí compito, en la otra no me gusta, no se presenta. Y por eso no se puede hacer. Ninguna economía puede enfrentar ninguna contingencia si no planifica. Ni las economías personales de cada uno de nosotros. Para comprar una bicicleta, una familia tiene que decidir que compro a mi hijo esta bicicleta y voy a pagar 400 soles y este mes voy a ahorrar 200 y el siguiente mes 200. Planifico. Pero un Estado que no planifica está absolutamente limitado. Y un Estado con 14% de presión tributaria es un Estado incapaz, sea de derecha o de izquierda, no tiene capacidad de resolver problemas del país. Entonces, parte del futuro es que nosotros tenemos que construir un Estado que tenga relativa fortaleza y capacidad de acción. Quiero terminar señalando, digamos, que parte de la crisis es la crisis de los colectivos del país. La Constitución del 79 prioriza todo lo individual sobre lo colectivo. Fujimori, en el gobierno del 90 hasta el 2000, en el 11, buscó destruir partidos políticos, gremios, colegios profesionales. Y lo que tenemos, parte de la crisis que vivimos actualmente, es la crisis de los partidos en general. ¿Qué partido de derecha, de izquierda o de centro es sólido? En la izquierda nosotros respetamos, somos democráticos en nuestras relaciones, respetamos nuestras elecciones que nos proponemos, no. Porque no hay un marco político legal que nos obligue a hacerlo. ¿Hay una norma que diga que los partidos políticos tienen que cumplir sus estatutos? Todos los estatutos dicen tenemos congreso cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años. ¿Cuándo es el último congreso de Fuerza Popular? ¿Cuándo ha sido el último concurso de congreso de acción popular? No hay recuerdo. También de la izquierda. Y creo que nosotros de la izquierda, y aquí auténticamente digo, tenemos que aprender a hacer política, a sentarnos a conversar, a buscar concertar. Pero así como queremos hacer partidos de izquierda, de interés centro y derecha democráticos, también tenemos que hacer un país democrático. Y una de las tareas principales que pueden salir como futuro de esta lucha, que lo que uno no acaba de votar, es una victoria de lo que ha ocurrido en el país.
Es una movilización equivalente a la que dieron los cimarrones esclavos en contra de la esclavitud. Es una lucha igual que las mujeres que han sacrificado y han puesto sangre, sudor y lágrimas para luchar por igualdad y siguen luchando. Es esta lucha por igualdad. Y esa lucha por igualdad tiene sus componentes en pugno a la explotación de la tierra, etcétera, etcétera. Pero es una cuestión que los movilizados quieren ser ciudadanos, quieren que su voto sea respetado, quieren tener el derecho a votar por Pedro Castillo y equivocarse al haber elegido. Pedro Castillo no es un buen presidente. No tiene partidos, organizados, etc. Y los otros partidos, pero Carlos Kuczynski tenía partidos hoy o era un presidente que tenía grandes dotes de presidente. Alan García tenía. Si no, ¿cómo explicamos tener 6 expresidentes o presos o fugados o suicidados? Y termino diciendo, reconociendo que el Perú tiene una institucionalidad que también hay que preservar. Esa intervención que han hecho ayer en contra de Alas Peruanas, del señor Ramírez, José Ramírez, esa condena que han dado contra el señor Urresti, refleja que por lo menos tenemos una institucionalidad que hay que preservar. Pero eso debería ser absolutamente normal en un Estado fuerte, sea liberal, neoliberal, etc. Porque también tenemos que construir los principios liberales de libertad, igualdad y fraternidad. Y sobre ellos avanzaremos en una sociedad sin discriminación, sin explotación y que todos realmente vivamos de forma fraterna. Me quedo aquí y les agradezco nuevamente esta oportunidad de haber vuelto a mi casa de estudios. Gracias. Una segunda rueda de más breve de 5 minutos. Bien, muchas gracias por los comentarios, la conversación. Creo que voy a hacer un salpicado de temas. Creo que efectivamente pues, nadie tiene esa capacidad de movilización, ¿no? La idea de creer que es Evo, Sendero Luminoso, el propio Pedro Castillo, es minimizar lo que fue una protesta sentida, real, profunda, que creo que tenía el componente de, uno lo veía en las encuestas, de un sector de la población reclamando por su voto, en todo caso por unas nuevas elecciones y que la representación se respete, ¿no? Entonces, pero creo que lo que vivimos esos días muestra el costo de estos fake news y de esta normalización ante el vacío de medios de comunicación creíbles que han perdido pues, muchísima credibilidad nacionales, ¿no? En las regiones varía mucho, hay mucha más variación, pero medios nacionales no se les creen en muchos casos, que lleva a este mundo de los fake news, algunos incluso adoptados por medios nacionales, ¿no? Como fue durante la campaña electoral. Yo creo que el reto que queda hacia adelante es pensar cómo reconstruyes cierta credibilidad o cierta información compartida, porque también circularon las fake news del otro lado, ¿no? Que eran básicamente sobre contrato ley, una serie de cosas que pues, no es por acá, no va la cosa, pero me queda clarísimo, creo que es algo que hay que decir, repetir y machacar, porque fue la narrativa oficial del gobierno, incluso en sectores internacionales, o sea, es un papelón lo que se está haciendo a nivel internacional, que es decir que esto es todo manipulado, ¿no? O construido desde enemigos internos. Por supuesto, habrá radicales, habrá Sendero Luminoso, ¿no? Pero eso no explica lo que se está viendo. Segundo, la movilización. Yo creo que la movilización fue sentida, pero digamos, y es muy difícil juzgar a estrategias y cosas frente a un momento de mucha frustración, mucha molestia. Pero creo que si algo puede haber en la línea de movilización más efectiva es buscando ese mínimo común denominador que creo está en el adelanto de elecciones, ¿no? Porque creo que una movilización que se llamó la toma de Lima no iba a ser, pues, probablemente compartida o recibida dentro de la propia Lima, ¿no? Por eso decía que hay un problema nacional. Hay sectores que pueden estar en contra del gobierno, pero que no se sumaron a la protesta. Por diferentes razones, desde miedos hasta discrepancias normales, pero creo que muestra cómo
un propósito común, que es este rechazo a los políticos en el Congreso, especialmente y en el Ejecutivo, como también lo ha recordado Indira, un Ejecutivo mediocre, no empático y que ha cometido estos actos, ¿no?, violentos y no logró aglutinar, ¿no? Creo que es algo para pensar, ¿no?, porque no estamos frente a rivales todopoderosos. Fueron violentos, pero estamos, yo diría, todavía débiles, pero que están aprovechando estas divisiones para marcar las diferencias. Luego, la alianza Ejecutivo-Congreso, yo creo que Indira faltó mencionar algo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero faltó mencionar algo adicional, que es que está implícito lo que decías, pero se está usando para atacar a posibles rivales, de todo tipo, ¿no?, de todo tipo, y con el beneplácito de los extremos, ¿no? O sea, si en algo, lo dijo Vladimir Cerrón, lo único peor que un fujimorista es, prefiero los futbolistas que a los caviares, ¿no? O sea, llegar a ese extremo de considerar que el enemigo político no es tanto tu opuesto ideológico, sino cualquiera que te pueda hacer competencia, sombra, ¿no? Creo que estamos hablando de palabras mayores y lo podríamos escuchar del otro lado, ¿no? De hecho, lo he escuchado del otro lado. Que bueno, por lo menos Perú Libre tiene firmeza y principios, no como los caviares, que son parásitos y traidores, ¿no? Y no solamente me refiero a los caviares, me refiero a cualquier persona que les pueda hacer sombro a ese cogollo que discrepan en temas fundamentales, pero en otros se dan la mano. Entonces hay que tener en cuenta que estamos ante un Congreso que ataca y que va a aprovechar su tiempo para atacar. Y cuatro, estoy totalmente de acuerdo que el narcotráfico o la minería ilegal no está detrás de la protesta, pero creo que algo que hace al Perú un país comparativamente complejo y difícil es que, si bien eso no está detrás de la protesta, creo que lo que marca a este país durante un buen tiempo es la criminalidad, la informalidad, la ilegalidad. Lo que hemos visto en el caso de Joaquín Ramírez, que una persona sospechosa de activos pueda tener 1.000 millones de propiedades, a vista y paciencia, que veamos niveles de informalidad altísimos que van obviamente a facilitar una serie de procesos además ilegales, que la influencia desde arriba, como decía, o desde abajo, se puede ejercer frente a un Estado poroso o débil, son temas mayores. Creo que no hay que perder de vista que ese tipo de dinámicas explican muchísimas cosas en la política y en nuestra vida cotidiana, no así la protesta. Yo creo que eso es una simplificación, pero que cualquier proyecto de país, como decía Alberto, tiene que pasar por entender que el Estado tiene que comenzar a entrar y regular y actuar frente a una realidad que se está desbordando y que afectará a quien sea que llegue a gobernar. De nuevo, lo de Joaquín Ramírez es brutal. 1.000 millones, con obviamente influencia y presencia en diversos ámbitos, destruyendo institucionalidad, pero también destruyendo cualquier forma de articulación alternativa política, ¿no? Bueno, me avisan a los 5 minutos porque hay mucho que decir. Pero, a ver, quería retomar una idea que Alberto la mencionaba. Bueno, ¿cómo quedó nuestra evaluación respecto al proceso de movilización, a los movimientos que se han dado? Yo sí quisiera decir que esta movilización, ¿no?, y esta apuesta que tienen de abrir, ¿no es cierto?, una dinámica de participación más amplia y democratizar, ¿no?, el país finalmente, es una oportunidad. Y por supuesto estamos ante formas de protesta que tal vez a mucha gente le resulte lejana. Cotidianamente seguro nos hemos encontrado conversaciones con gente cercana que dice, pero ¿por qué protestan así? Pero que protesten y no tomen carreteras. Claro, suena fácil decirlo desde acá, ¿no es cierto? Desde Lima, estando de repente o contando con otro tipo de recursos para poder hacernos escuchar. Pero incluso pensando además en este ciclo de movilización de protesta, si estamos diciendo y reconociendo que el sector más fuerte, el contingente más fuerte, más organizado de todos estos sectores ha sido el sector rural, imagínense qué es lo que puede tener como impacto el que paralice el sector rural en términos económicos, que es finalmente lo que se busca cuando uno hace una protesta. Ninguno. O sea, si paralizaran las provincias aymaras de Puno solamente y hicieran su protesta en su territorio, no tendría ningún impacto, ¿no? Eso también dice mucho de la irracionalidad de haber ido a militarizar, por ejemplo, provincias como Ilave, ¿no?
Pero si fuera solamente eso, ¿cuál sería el impacto? Ninguno, y no serían escuchados, ni siquiera nos hubiéramos enterado que hay compatriotas nuestros protestando en esas provincias. Entonces, por supuesto que se necesita otro tipo de herramientas dentro de lo legal, por supuesto, y yo, aunque me gusta mucho, tal vez tomar la carretera no es ilegal en nuestro país, siempre que el móvil sea hacerse escuchar, porque estamos en un país tan desigual, tan excluyente, con políticos que realmente, digamos, entran a la actividad pública en realidad para lucrar antes que cumplir una labor de servicio. Entonces, ¿qué otra manera tienen los ciudadanos en un país como el nuestro para escuchar? Lamentablemente, estas son las pocas, ¿no? Entonces, creo que a veces hay que sí ser pedagógicos cuando se intenta explicar por qué hay protestas que tienen esas características, ¿no? Y bueno, esa es una tarea que tal vez nos toque, ¿no es cierto?, impulsar mucho más fuerte en los espacios en los que nosotros nos movemos. Aún así, pienso que esta movilización es una oportunidad, porque ha cambiado el escenario en ese momento. Creo, además, es la única fuerza que tiene la posibilidad de ponerle un pare o enfrentarse a esos sectores antidemocráticos que están cada vez ganando más terreno. Que no es suficiente, por supuesto. Yo también creo que no es suficiente, ¿no? Y coincido con Eduardo cuando dice, bueno, habría que pensar en cómo otros sectores no se sienten también pues parte de un objetivo común. Yo creo que el objetivo común está más o menos implícito. El asunto es que esa también es una responsabilidad de los políticos. Y ahí, tanto políticos de un sector de la izquierda como de la derecha, que se sientan, no sé si más democrática que los que hoy día están presentes en el Congreso o los del centro, tienen la responsabilidad de representar. O sea, puede que no te guste la forma que tienen las protestas, pero tu obligación como político es representar algo. Entonces, a veces yo no entiendo cuando hay sectores que renuncian a representar a ciudadanos de su país, que justamente son los más excluidos, que justamente, y seguramente podemos discrepar en la forma en la que protestan, y sus dinámicas, y su lenguaje, y su forma, ¿no? Sus formas de interpelar a las autoridades, ¿no? Puede parecernos muy confrontacional, pero esa es, digamos, la tarea que tenemos, ¿no? Y yo creo que ahí sí tenemos que ser tal vez un poco más humildes y reconocer que ese es un sector que está demandando representación, y que si no se la asume desde este lado, desde el lado democrático, pues la va a asumir sectores no tan democráticos, antidemocráticos, ¿no? Que también es un riesgo. Entonces creo que es eso, es una posibilidad, es una oportunidad, este proceso, este movimiento que se ha dado, pero no es suficiente, que sí hay una responsabilidad desde los actores políticos, porque no hay a veces otra manera de destrampar estos momentos en los que estamos de crisis, sino es también a través de las salidas institucionales. Y hoy día, aunque tengamos una movilización de 1 millón de personas en las calles, el Congreso, ¿no es cierto?, tiene en sus manos la posibilidad de generar una salida al momento en el que estamos. Del Congreso depende que se apruebe un adelanto electoral, del Congreso depende que se baje finalmente la señora Boluarte. Si en algún momento decide bajarle el dedo, será el Congreso el que tendrá que bajarla y se abrirá en otro escenario, pero es ese Congreso el que puede posibilitar esto. Y para una operación como esa, presión al Congreso, se requiere política. Solamente exigiendo en las calles la renuncia de Boluarte no es suficiente, ¿no? Y eso es tal vez sí un error, una limitación que ha tenido las movilizaciones en ese primer periodo, ¿no? Dos cosas finales nada más. Concuerdo con que hay que evitar esta sensación de polarización. Más que polarización, yo creo que la convivencia se vuelva una permanente confrontación también en la política. Yo coincido con eso, y de hecho a mí me parece que cuando uno entra en política tiene que tratar primero de escuchar al otro y de también hacerse escuchar, ¿no? Y espero siempre con respeto, pero a veces creo que cuando repetimos esto de el país está polarizado, parece que estuviéramos diciendo, y así es como también se reproduce esto en los medios de comunicación, sobre todo los más grandes, el país está dividido justamente en dos, ¿no? Entonces se equiparan reclamos de uno y otro lado, consignas de uno y otro lado, hasta lenguajes de uno y otro lado, y yo creo que eso sí es un riesgo, ¿no? No es lo mismo el reclamo, seguramente con sus formas, con una intensidad que a veces nos puede sorprender, de poblaciones indígenas, aymaras, quechuas, que lo que a veces se escucha del otro lado, ¿no es cierto? Y que ni siquiera creo que sea un sector mayoritario, pero le estamos a veces otorgando esa característica de casi la mitad del país, que lo que es hoy día la ultraderecha, que además lamentablemente es la única derecha que hoy día existe realmente, ¿no? O que es la única que intenta tener algún tipo de vocería a nivel político. Entonces a veces equiparamos y decimos que el país está dividido en dos,
Y yo creo que mal hacemos en repetir, ¿no? Eso de manera tan simple, ¿no? Hay que evitarse, por supuesto, que no haya posibilidad de convivencia entre quienes pensamos distinto, pero que podemos tener en algunos momentos objetivos similares, como este momento lo amerita además en el país. Por supuesto, porque estamos ante un bloque antidemocrático, una coalición profundamente antidemocrática que tiene que ser derrotada, ¿no? Pero tampoco creo que caer en la lógica de cualquier discusión o cualquier debate o cualquier situación de confrontación es polarizar, ¿no? Es un poco donde siempre nos han querido traer en tiempo reciente en los medios, ¿no? Y una cosa final, respecto al rol de las mujeres, yo sí quise decir que también una cosa que me ha dado mucha satisfacción dentro de todo este proceso, con lo doloroso, con lo triste que ha sido también constatar a las víctimas, es el rol importante que están teniendo las mujeres en los procesos políticos, ¿no? Y las mujeres de comunidades campesinas, de pueblos indígenas, y es un rol que nadie se los había otorgado a priori, ¿no? Lo que dice Alberto, claro, todavía son espacios también donde por supuesto hay mucho que hacer, no es que sean democráticos ya, las mujeres líderes tienen, por ejemplo, ganada su vocería y su representatividad, no, también están peleando, pero el protagonismo que han tenido a nivel organizativo, a nivel político, es increíble, y esto no sé si está todavía en el proceso de documentarse o de decirse, pero yo, por ejemplo, estuve hace poco en una reunión en Cusco que reunía dirigentes de la Macro Sur, ¿no? Había un delegado por cada región que hacía el balance o reportaba el balance de lo que había sido el proceso de lucha en su región. Y bueno, casi todos eran varones, ¿no? Pero un par de ellos dijeron, no, me llamó mucho la atención, un par de ellos dijeron, bueno, soy fulano de tal, soy dirigente, no sé, pues, del gremio de no sé dónde, de Moquegua, ¿no? ¿no? En verdad, la responsable del comité de lucha de allá de mi región era una compañera. Pero bueno, el que está acá soy yo, el que vino acá a hacer el vocero y a informar del balance de lo que ha sido, soy yo, porque es el que he tenido tiempo, porque es el que estoy acostumbrado a hablar, pero la compañera es la que da la cara, ¿no? La compañera es la que iba, y la compañera es la que también asumía la vocería, porque muchos no queríamos salir por el temor a la persecución política o la represión. Entonces, eso dice mucho, ¿no? del protagonismo que hoy están teniendo las mujeres en estas luchas, de lo que eso también tiene que significar para nosotros en términos de cómo a veces estos avances se dan, claro, incluso adelantándonos a cuestiones más formales, como las cuotas o como arreglos para garantizar esa representatividad en espacios de organizaciones, ¿no? Pero es una presencia que está hoy día muy fuerte y que por supuesto también ha generado una respuesta, una reacción, ¿no es cierto?, que llama la atención, que hay que rechazar, ¿no? La discriminación, no solamente que se ha visto de manera transversal, sino esta reacción machista y discriminatoria hacia el rol que tienen que tener las mujeres incluso en las protestas, ¿no es cierto? Totalmente fuera de la realidad de lo que es el rol en lo público y en lo privado de las mujeres, ¿no es cierto? Que a alguien le llama la atención en el siglo XXI que la mujer campesina salga a marchar con sus hijos, o es porque no conoce cómo es la dinámica, ¿no es cierto?, de las mujeres en el campo, que nunca dejan a sus hijos ni para hacer sus actividades productivas, y porque no entiende que estamos en el siglo XXI. Que las mujeres, por supuesto, ejercen sus derechos políticos, también estén o no estén en su comunidad. Entonces, también quería señalar eso que me parece muy importante y que yo creo que es un elemento que va a estar presente todavía en las siguientes movilizaciones y acostumbrarnos a eso, y que ojalá que impulse también hacia adelante dinámicas cada vez más democráticas en esos sectores que por supuesto también tienen sus tensiones, sus contradicciones, no son espacios perfectos, ¿no? Tampoco hay que idealizar, pero son espacios donde se están generando cambios y, como digo, son oportunidades que hay que saber mirar, de aprender de eso, y yo creo que en lo posible acompañar también en estos momentos. Gracias. Yo quería empezar señalando que aprovechemos la oportunidad para construir un país más justo y salgamos con una voluntad de hacer menos discriminación. Segundo lugar, tomemos conciencia que debemos reconstruir las organizaciones colectivas de la sociedad, clubes, asociaciones, partidos políticos, y que estos realmente sean democráticos. Que conversemos, hagamos política, conversemos entre nosotros, contestémonos el teléfono. Creo a su vez que hay que reconocer que los aymaras y los quechuas
existen igual que otras nacionalidades en el país. Tienen otra visión del mundo, otra cosmovisión, y a propósito de la actuación social y política de las comunidades generalmente es familiar. Asumen responsabilidades familiares. Y cuando entra la familia, ha entrado el núcleo central de la comunidad. Y cuando entra la mujer, como dice India, hay un cambio importante. Finalmente, quiero decirle que la señora Dina Boluarte no nos gobierna en el Perú. Es títere y va a mantenerse en el cargo mientras le sea útil a la gerencia. La van a sacar cuando les crean conveniente y la van a meter presa y nadie habrá de defender. Es la más absoluta soledad política, contrario a la política que existe. Gracias. Bien, tenemos ya la hora avanzada. Si hubiera alguna pregunta, vamos a recoger algunas preguntas y les pediríamos a nuestros invitados que las contestaran. Sí, a ver, 1, 2, 3. Bien, esas 3 preguntas. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Sociales por haber organizado un conversatorio de este tipo. Mi pregunta iba dirigida para el profesor Eduardo Barllán. Y bueno, las manifestaciones suscitadas en las regiones del sur del país, mejor dicho, tuvieron la particularidad que sostenían consignas que no eran únicamente referidas a lo social o lo económico, sino también políticas, y me parece que en el conversatorio se ha hecho hincapié en ello. Usted, en su ensayo El páramo reformista, sostiene que la promulgación de nuevas leyes no generará un cambio sustancial en la sociedad, y esto más que todo por el tema de las instituciones informales, y yo estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, a aquellas personas que promueven la Asamblea Popular Constituyente se enfocan más en el proceso de una nueva constitución, que en una nueva constitución en sí. Entonces, bajo la premisa de que las manifestaciones llevan una consigna política relacionado esto a un tema de representación, ¿no considera usted que una Asamblea Popular Constituyente, si la vemos como un símbolo, como un proceso, forma parte de este quehacer o esta ruta para poder solucionar la crisis de representación y reconocimiento? Esa es mi primera pregunta, y la segunda es un poquito más corta, y es referente a la tesis que sostiene Samuel Huntington en El orden de las sociedades. Él considera que la movilización de estos grandes sectores, a pesar de que muchas personas lo vean con bastante alegría, en realidad pueden generar cambios pésimos para la sociedad si es que esta no tiene instituciones fortalecidas. ¿Usted qué considera respecto a esa tesis? Esa sería mi pregunta. Buenas noches a todos. Agradezco la oportunidad para poder expresar mi pregunta. Mi pregunta es dirigida a Indira Boluarte. Primero que nada, hablamos de que estas manifestaciones tuvieron un grado de intensidad más fuerte y más marcada a comparación del 2020. Entonces, teniendo esa línea, ¿cuál fue el factor principal por el cual no terminó de tener la acción que tuvo en el 2020? Vuelvo a recalcar, porque tuvimos la vacancia de Merino y aún no tenemos la vacancia de Dina Boluarte, pese a la intensidad que existió, ¿no? Eso es todo. Bueno, buenas noches, ante todo con todos. Preguntas para la ex-congresista Indira Boluarte. ¿Qué soluciones usted podría dar para poder salir de esta crisis? Si la solución no basta con la renuncia de Dina Boluarte, con el cierre del Congreso, con el adelanto de las elecciones, y también con que se convoque a una asamblea constituyente, como lo dijo el otro panelista. Eso sería. Gracias.
Bien, bueno, lo primero, muchas gracias por leer el libro. Justo ya me cayeron mis regalías, así que estoy contento. Bien, el argumento, lo que te refieres es la idea de que pues, por cambiar leyes las cosas no van a cambiar, una cosa muy presente en la facultad de Derecho y también a veces muy presente en el discurso político, ¿no? Porque es fácil identificar un cambio creyendo que con eso va a ser un objetivo y un resultado. Yo lo encuentro que ya a veces se vuelve coartada, ¿no? Unos congresistas que hablan de la necesidad del bicameralismo. En el fondo saben que están ganando tiempo para no irse, ¿no? Entonces, se puede volver... Esa es la crítica del libro, pero yo no creo, al revés, yo diría que los procesos que están conducidos hacia generar una movilización, una demanda, politizar ciertos temas y sostener ese tema politizado a través del tiempo, es lo que ha generado pues, cambios profundos en muchas sociedades, ¿no? Partidos políticos que atrapan ciertos temas, los llevan hacia una reforma, y decirlo de alguna manera, enraizar las demandas y usar la institución como una forma de empujarla, ¿no? O sea, generar ese cambio legal o ese cambio constitucional como una forma de llevar a otra agenda política, ¿no? Pues crear un sistema de protección social que va a llevar a un sistema de seguridad social. Cuando lo has logrado politizar, has logrado los votos y has logrado tener un partido que esté vigilando y un sistema estatal que comience a aplicar, ¿no? Entonces, no es para nada hay un argumento en contra de este tipo de procesos. Ya sobre lo que señalas, una asamblea popular constituyente, mi temor va por otro lado. Mi temor es que en estas condiciones es muy difícil, creo, generar ese tipo de procesos positivos. Democráticamente, si una parte importante de la población quiere una asamblea, pues habrá que discutir una asamblea popular constituyente. A mí me encanta cuando hacen malabares para preguntar de tal manera que salgan no. ¿Usted quisiera una asamblea que ponga en riesgo la estabilidad económica o no? Y está, ¿no? O sea, da vergüenza algunas de esas preguntas, ¿no? Si la gente quiere, pues tendrá que ver, es parte de lo que es la democracia. Mi preocupación es quiénes estén representados ahí, cómo garantizas además que no sea esta representación que sea pues selectiva, y mucho menos, ¿no? Pero creo que efectivamente en un mundo ideal, como ha pasado en América Latina, en diversos procesos constituyentes, Colombia 1991 es un caso emblemático, el cambio constitucional puede llevar a un cambio de Estado y a un cambio de burocracia que te ayude a enraizar esas cosas que menciono en el libro, ¿no? Y Huntington, mucha madre, que seguimos para hablar. A Huntington no le gustaba el desorden. A mí no me molesta tanto el desorden cuando se lleva bajo situaciones que pueden dar lugar a atender demandas contenidas. Creo que la política tiene muchas veces desorden para construir comunidades más legítimas. Huntington tiene algunas lecciones que dejar en el sentido de, oye, preocúpate que las instituciones canalicen estas cosas y, por supuesto, en un contexto de institucionalidad débil puede ser muy problemático, ¿no? Muy problemático llegar a ciertos debates nacionales o a canalizar o a buscar construir cosas por demandas que no tienen correlato con lo que puede hacer una sociedad. Esa es la lección de Huntington. Pero Huntington exageraba, creo yo, el orden como un fin en sí mismo, ¿no? De ahí la simpatía con ciertos tipos de regímenes, de ahí la simpatía con la idea de un cambio dirigido, ¿no? Yo, la verdad, no creo que esa sea una mirada útil porque, por lo general, el cambio requiere legitimidad, ¿no? Y digamos, así como el cambio se puede desbarrancar, también un cambio dirigido o controlado pues no va a dar lugar a un cambio. Un poco lo que decía Indira cuando decía este tema de no queremos polarización, no queremos conflicto, pero lo que quieres es que no haya cambio muchas veces, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, muchas veces. A mí lo que me molesta de la polarización son los Vladimir Cerrones y los porquis, Rafael López Aliaga, digamos, ¿no? Y ahí sí creo que hay polarización. No reconocen al contrario, ¿no? Y creo que en este país pues, eso es suicida. Bueno, a ver, ¿qué fue diferente, ¿no? Con el 2020 y con este momento? Esa es una pregunta que da para mucho, pero voy a tratar de pensar algunos elementos. Primero creo que son momentos distintos, ¿no? Como hemos dicho, venimos de un proceso de deterioro de la institucionalidad, de la
mirada también que tiene la sociedad respecto a la clase política, y aunque parezca poco tiempo en términos de distancia, no es lo mismo en el 2019 que ahora, claramente, ni el 20 que ahora. ¿Y por qué lo digo? Porque el año 2020 tuvimos una movilización también muy fuerte, sobre todo en espacios urbanos, ¿no? De hecho, aquí en Lima fue una movilización enorme, pero también se dio en otras ciudades del país, ¿no? Y el componente de los ciudadanos movilizados era básicamente urbano y juvenil, ¿no? En muchos casos. Es verdad también que las marchas en Lima y en otras ciudades tuvieron consignas distintas, ¿no? Es algo que a veces no se dice, pero sí tuvieron consignas un tanto distintas. Pero creo que ese es un primer factor, ¿no? Y aunque no es una cuestión tan simple, pero voy a tratar de decirlo otra vez de una manera simple, pero para muchos políticos todavía, y para seguramente quienes tienen una responsabilidad de informar respecto a esos sucesos en nuestro país, no es lo mismo una movilización multitudinaria en Lima o en las principales ciudades del país que en las provincias altas de Cusco o en las provincias aymaras de Puno. No es igual, o incluso en las capitales de estas regiones en el sur, no pesa lo mismo, ¿no? Y lo mismo cuando se tiene que dar cuenta, ¿no es cierto?, de a veces las afectaciones de estas movilizaciones producto de la represión, ¿no es cierto? No es, para muchos parece que no es igual 60 muertos, ¿no es cierto?, básicamente de población rural o campesina o aymara o quechua en estas regiones que fallecidos aquí en Lima. De hecho, acá en Lima, afortunadamente, no ha habido más muertos producto de la represión que el primero que tuvimos, igual que fue un caso brutal y lamentable, pero luego de eso, entre que no sé si la policía se ha cuidado o no, pero no ha habido más, porque se sabe el costo político que tendría, digamos, más fallecidos en la ciudad de Lima. Tú despiertas, digamos, otro tipo de sentido, de solidaridad también, de ciudadanos que probablemente, aunque tienen una posición crítica hacia el gobierno o el Congreso, que la tiene la mayoría, no está dispuesta a movilizarse o incluso tiene cierta distancia respecto a las razones por las cuales la gente se moviliza. Entonces sí creo que dónde estamos ubicados, que implica dónde estar ubicados, implica ser de determinado tipo de perfil de ciudadano, pesa muchísimo. Y el otro elemento, y por eso hacía referencia al tema temporal, es que en 2020 no solamente ocurrió este cambio, digamos, que salga Merino y que luego además quien asumiera no fuera otro representante del mismo sector, ¿no es cierto? Porque recordemos que Merino entra con esta votación que finalmente saca a Vizcarra, y más allá de la valoración que tengamos de Vizcarra, claramente era un anticipo de esta coalición que hoy estamos viendo también, ¿no es cierto?, en el poder, ¿no es cierto?, sectores de más ultraderecha, Merino mismo como un adelanto de lo que es Acción Popular hoy día, que no es un partido de centro de ninguna manera, es un partido de derecha rancia, ¿no? Y él mismo con todo lo que significó su gabinete, y era un adelanto, digo, pero si finalmente asume el cargo otra persona que fue Sagasti, es porque hubo, aunque eso no se ve ¿no?, también evidentemente, pues detrás de eso hubo un conjunto de coordinaciones, de operaciones. Por eso digo, la política tiene eso también de lo que está detrás a veces de pantallas, y es que hay gente que tiene que operarla, ¿no? Y en el buen sentido a veces, ¿no? Recuerden que inicialmente se decía, tiene que ser quien asuma el proceso Merino, alguien que no ha votado por la vacancia de Martín Vizcarra. Y eso te reducía un montón. Y de hecho te dejaba casi a las dos bancadas más, no sé, vistas más antipáticas del Parlamento, que eran la izquierda y el centro, ¿no? Y más bien que todos estos sectores que están muy radicalizados dicen, no, con estos jamás, ¿no? Pero digamos, forzados por la movilización, se tuvo que intentar que alguno de estos personas de estos sectores sea, ¿no? Inicialmente se propuso a la congresista Rocío Silva, y claro, también en el sector de poder mediático dijeron que jamás la desgracia vendría si una roja comunista, feminista, no sé qué, llegaba al poder. Bueno, se optó por el señor Sagasti, pero detrás de eso hubo negociaciones y hubo también presiones, por supuesto, pero lo que voy es que había actores que podían operar dentro para producir ese tipo de salida. Y hoy, creo que es una cosa en la que hay que insistir, no hay actores operando, no hay actores con suficiente capacidad de maniobra que operen una salida. Por ejemplo, haciendo una movilización multitudinaria en las calles exigiendo la renuncia de Dina o las nuevas elecciones, pero ¿quién operaba eso ante el Congreso? Si las bancadas supuestamente que debían estar del lado de los manifestantes en las calles, o sea, los que exigían que Dina salga las nuevas elecciones, yo creería que sería Perú Libre y el bloque magisterial, se supone, ¿no?, porque encarnan la representación además directa de estas regiones. ¿Qué hicieron? Más bien decidieron quedarse en el Congreso con argumentos que la verdad yo creo que son
totalmente una vergüenza, diciendo no vamos a votar por la adelanto electoral porque no viene esto con la nueva constitución, entonces nos quedamos acá. Y nos quedamos, lo que decidieron fue cuidar su puesto. Entonces, si no hay quien opere también en ese tipo de instancias, es difícil que se produzca una salida que requiere, a pesar de todo, ser institucional en estos casos. O sea, la calle importa mucho, pero también quien esté operando en el Parlamento, y en este caso no hay quien pueda hacer esa operación, y yo creo que debería existir, pero eso por supuesto requiere también forzar un poco más la cosa, ¿no? Y sobre el tema de cuál es la solución, yo aquí quiero recuperar un poco lo que decía Alberto, ¿no? Por supuesto no hay fórmula, ¿no? No solamente aprobar nuevas elecciones, cerrar un congreso, convocar un presidente, eso ya lo hemos visto antes, de hecho. De hecho, yo soy parte, como Alberto, de un parlamento que fue disuelto de manera constitucional, no resolvió el asunto, era una oportunidad tal vez para hacer un recambio en los actores, pero si no hay actores que recambian, eso vuelve a ser un poco más de lo mismo. Pero lo que decía Alberto me parece clave, ¿no? Y hay que recuperar lo colectivo en nuestro país, porque esto, sin realmente iniciativas colectivas que nos permitan no solamente resistir lo que hoy estamos viviendo, sino empezar a proponer formas, ¿no es cierto?, de acción, de organización, de gestión del Estado, diferentes, no se va a poder lograr. O sea, yo creo que no, tampoco tenemos que encontrar una salida para el momento que estamos viviendo. Sí, yo creo que un primer paso para esa salida son las nuevas elecciones. No hay que engañarnos, no es que mañana, después de las elecciones, va a haber una nueva representación que nos satisfaga, no es así, porque va a ser un proceso recuperar todo lo que se ha ido deteriorando en los últimos años, ¿no? Todo lo que tal vez no hubo desde el inicio, ¿no es cierto? Recuerda muy bien que tenemos un régimen que ha sido hecho a la medida también de sectores antidemocráticos, que es este régimen político que es producto de la Constitución del 93. Entonces, recuperar eso va a tomar tiempo, pero sí creo que hay que tener claro cuáles son estos principios bajo los cuales debe empezar a recuperarse la política en nuestro país, o debe empezar a pensarse la democracia también. Yo sí creo que eso pasa por lo colectivo, por empezar a pensar en las cuestiones que nos deben cuidar y proteger como ciudadanos, cosas básicas que hagan la convivencia dentro de nuestro país pues algo posible. Y hoy pareciera que eso es imposible, cada uno tiene que seguir en el sálvese quien pueda, ¿no? Como ciudadanos, a ver, en el trabajo, en la salud, en la educación, es cada uno vea cómo pueda y sobreviva, y eso es brutal, eso no puede seguir así. Creo que no es una cuestión de fórmulas, pero sí hay cosas que tienen que empezar a generar esas salidas. Creo que hay cuestiones de plazo más corto, ¿no? Primero, sacarnos de encima un régimen pues casi dictatorial, y luego empezar a reconstruir pues también nuestra convivencia. Es básico, ¿no? Gracias. Bueno, yo quería agregar de que esta lucha no es de corto plazo, es de largo plazo. Por consiguiente, los cambios que se requieren no es solo la renuncia de Cabo Duarte, sino que el país cambie realmente. Cuando queremos una nueva constitución, partamos de un eje crítico de la realidad, fijémonos el norte al cual queremos llegar y diseñemos en la constitución el pacto para ese camino. Y eso hay que consultarlo entre todos, no solo entre la izquierda o la derecha, sino todo el país. Gracias. Muchas gracias a los ponentes que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, empezamos, o mejor dicho, continuamos este año académico luego de este evento. Buenas noches.